corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Bueno, aquí estamos de nuevo, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tenemos un día especial porque tenemos un invitado de renombre, es un juez federal, el doctor Alfredo López, juez federal del juzgado número 4 de Mar del Plata. Él declara por un amparo de un particular la inconstitucionalidad de la ley del aborto. Esto lo va a explicar él en un momento. Por mi parte, yo estoy feliz de verdad de tener hombres y mujeres, que también hay, que en el oficio de abogados o de jueces o en el lugar que Dios los haya puesto, siguen luchando a pesar de tantos reveses que hay en esta cuestión de la defensa de las dos vidas, ¿no? La defensa del niño por nacer y de su mamá, en estos momentos en Argentina y en todo el mundo, exige muchísimo valor. Y este hombre, el doctor Alfredo López, lo ha tenido. Bueno, aquí estamos entonces con el doctor Alfredo López. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, por favor, buenas noches para usted y toda la audiencia que tiene, padre. Le pregunto, ¿cómo se han sucedido los hechos desde la ley del aborto hasta el día de hoy? Bueno, habría que hacer un pequeño raconto cronológico, sintético. En primer lugar, cuando ya se trató la ley en la gestión de Macri, que eso hay que recordarlo, que Macri envió el primer proyecto de ley, donde se aprobó en diputados y se rechazó en el Senado. En esa oportunidad, en la cara de los legisladores, un gran jurista y constitucionalista fallecido, lamentablemente el doctor Badeni, les advirtió que era inconstitucional si sancionaban la ley de aborto. Y les dijo que si querían sancionar una ley de aborto tenían que derogar la Constitución y denunciar los tratados internacionales. Evidentemente no se escuchó esa voz como muchas otras que lo advirtieron, que en honor a la brevedad no me voy a extender, y utilizando la pandemia, este gobierno en forma express aprobó una ley peor que la anterior. Básicamente, el nudo de ambas leyes está dado por un fallo de la Corte del año 2012, denominado fallo FAL, sí, donde sintéticamente puedo decir que transforma lo que es un delito previsto en el Código Penal contra la vida, en el artículo 86, lo transforma ese delito en un derecho. En un derecho, sí. En un biribirloque inexplicable. Porque toman las excepciones que prevé el Código cuando hay peligro en la salud para la madre o cuando hay violación de una mujer demente. Esas dos excepciones que hay que aclarar no son casos de permisos o autorizaciones o derechos para abortar. Son casos de no punibilidad. Es decir, ocurrido el hecho, el
juez puede no aplicar pena en función de esas disposiciones, lo cual no significa que dejen de ser delito, porque están, como digo, dentro del capítulo de los delitos contra la vida. Son los que en derecho se llama causales de justificación, o sea, son causales de exculpación por la cual no se aplica pena, lo cual no significa, repito, que no sean delito. Pero han tomado estos dos elementos y han dicho, bueno, es toda violación o todo caso donde la mujer esté en peligro, su salud, no su vida, y su salud en el sentido que habla la ONU, es decir, la salud integral, psíquica, psicológica, laboral, etcétera. Sí, social. Por esa vía, la Corte también instó, a mi criterio, en forma totalmente fuera de lugar, a que se establecieran protocolos para aplicar este fallo en las distintas provincias. Sí. Y así fue que se aplicaron protocolos antes de las leyes abortistas totalmente ilegales, contrarios a la Constitución, en base simplemente a ese fallo. Como esto no era suficiente, durante el gobierno de Macri, como relaté, se intentó sancionar la ley, luego con el actual gobierno se pudo sancionar la ley en forma express. No voy a relatar todos los hechos que han ocurrido para llegar a ese resultado, pero llegado a ese resultado ha habido distintas acciones de amparo, como usted bien dijo, por inconstitucionalidad de la ley. A través de distintos tipos de acciones, que no voy a abundar técnicamente, acciones de amparo propiamente dichas, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, que se han dado en distintas provincias, como por ejemplo en San Luis, en San Juan, en Chaco, sí, en Salta, en la ciudad de Buenos Aires, etcétera, con distinta suerte. Tampoco me voy a extender en cada caso en particular, simplemente decir que en el caso que me ha tocado a mí, ha cobrado una mayor relevancia justamente por ser un juez federal y porque la aplicación de la decisión del juez federal es en todo el territorio nacional. Claro. No se limita solo a la jurisdicción provincial. El caso llega a mis manos en forma totalmente singular, porque el amparo había sido interpuesto en provincia de Buenos Aires. Sí. Provincia de Buenos Aires lo envía a la justicia federal por entender que es materia federal. El fiscal dictamina por la competencia federal, ahí intervengo yo, a pesar de que el fiscal se opone a que se habilite la acción, yo la habilito y otorgo la medida cautelar fundado en las dos razones que se requieren para dar una medida cautelar, que son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Verosimilitud en el derecho fundado en dos razones. En primer lugar, que la propia Constitución Nacional prevé la protección del niño por nacer a través del artículo 75, inciso 23, de la mujer embarazada. Y, por otro lado, el artículo 75, inciso 22, que refiere los tratados internacionales, como el Tratado de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, que protegen la vida desde la concepción. Finalmente, el artículo 19, reformado del Código Civil, usted recordará el antiguo Código Civil de Vélez, hablaba de el seno materno, la concepción en el seno materno. Justamente se modificó y se estableció que hay vida y hay persona a partir de la concepción. Es decir, se quitó lo de seno materno para proteger también la vida de los embriones fecundados. Exactamente.
De manera tal que con toda esta normativa había amplia verosimilitud en el derecho para otorgar la medida. Y el peligro de la demora era evidente porque se estaban matando a los niños por nacer. Sí. En función de eso yo otorgué la medida, la notifiqué al Estado, que era el demandado, y el Estado apeló la medida, me recusó por ser católico, porque yo había fundado previamente en mi resolución que sin perjuicio de mi fe católica, yo iba a resolver conforme a la ley y conforme al derecho y a la Constitución Nacional. Esto último, doctor, usted no funda su acción en su fe, digo, no está argumentado desde la fe, sino desde plenamente absolutamente de las normativas que acaba de mencionar. Lo dejé muy claro en la resolución, pero bueno, la técnica del Estado es siempre recusar a los jueces que fallan distinto de como ellos desean. Claro, claro. Razón por la cual tuve que remitir el expediente al juez que sigue en orden de turno y a su vez hacer un informe a la Cámara oponiéndome, por supuesto, por maliciosa a esa recusación. La medida tuvo una vigencia de apenas 8 días, aunque en esos 8 días, según un informe que me pasaron en Capital Federal, solamente, no sabemos en el interior, se evitaron 100 abortos. Qué bárbaro. En Capital Federal. Se otorgó la medida en efecto suspensivo, cuando en realidad debió ser en efecto devolutivo, lo cual significa que sigue vigente hasta tanto no sea revocado por la Cámara. Eso es una particularidad que llama la atención, como así también que se haya aceptado, cosa que dentro del amparo no es posible, a terceros que intervengan, porque el amparo, por ser una acción expedita, rápida, etcétera, impide que participen terceros. Sin embargo, se le dio intervención a organizaciones como Amnesty Internacional y otras organizaciones abortistas que también me recusaron y apelaron. La Cámara, en forma insólita, finalmente resolvió revocar no solamente la medida cautelar, que eso era la materia de la apelación, sino también la acción misma de amparo. Rechazar la acción de amparo, cuando no era competente para hacer eso. Solo podía resolver la apelación. Sin embargo, rechazó la acción de amparo, impidiendo y denegando justicia porque no se pudo obtener una sentencia definitiva. La situación actual es que la parte afectada ha deducido recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno, ahora estamos a la espera de que intervenga la Corte. Entiendo. En este momento precisamente entonces está sin efecto este obstáculo que ha puesto usted o que ha puesto la ley, en definitiva, porque usted ejecuta la ley. ¿Está sin efecto esto? Exactamente, porque fue revocado por la Cámara y, como le digo, con mayor gravedad aún, porque la Cámara se excedió en su función, porque solo podía revocar la medida, pero no rechazar la acción misma. Entiendo, porque no dio oportunidad a que hubiera una sentencia definitiva. ¿Usted cómo quedó en su función de juez? ¿Fue lastimado de alguna manera? Bueno, hubo amenazas, hubo escraches de feministas verdes en el juzgado, pero que fueron repelidas por las organizaciones pro vida que estuvieron frente al juzgado antes que llegaran. Eso por un lado. Por otro lado, se me pidió el juicio político a través de las organizaciones judiciales kirchneristas y de izquierda, pero hasta el día de hoy no tengo noticias que se haya efectuado ninguna presentación.
porque creo que saben que carecen de todo fundamento jurídico para hacerlo. Claro, está bien. ¿Usted cómo se siente interiormente al ver lo sucedido, al contemplar una acción tan injusta respecto a su proceder como juez? ¿Y qué es lo que piensa hacer hacia el futuro? Bueno, yo he hecho lo que he podido hacer dentro del lugar que Dios me puso. He cumplido con mi deber, he actuado conforme a derecho, estoy tranquilo absolutamente con mi conciencia, sabía la situación en que me involucraba y las consecuencias que me podía traer, pero estoy totalmente convencido que he actuado correctamente. Lo que sucede es que estamos en un esquema donde pareciera que es heroico actuar correctamente. Yo no me siento un héroe, ni mucho menos, yo no lo siento de esa forma. Lo que sucede es que hoy hacer lo normal pareciera que es heroico, porque la mayoría mira para otro lado, no se compromete, no quiere tener problemas, solo busca sus ascensos o promociones en los lugares que estamos hablando en este caso de la justicia. En fin, nadie quiere tener problemas con el gobierno porque sabemos de lo que son capaces. Bueno, doctor, lo invitamos a hacer un corte. ¿Cómo no, Vamos padre? a un corte entonces y volvemos en un ratito. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan... En las manos más humildes, en la tierra de Nazaret, se encontraba un carpintero, tallando tu amor y fe. Por ser fiel a tu promesa, elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe, fiel Padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu confianza en nuestra fe. La Iglesia nos presenta herramientas para poder enfrentar los problemas que enfrentan muchos matrimonios a partir de las debilidades humanas, a partir de la falta de diálogo, las faltas de perdón. Nuestros conflictos humanos se pueden resolver a partir de un diálogo profundo, iluminado por la palabra del Señor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 12. Aquí los fariseos quieren poner a prueba a Jesús y le dicen: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo?
Y Jesús dice, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. Y entonces le replica, ¿y por qué Moisés permitió divorciarse de su mujer? Y Jesús le responde, porque fue por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Y acá Jesús remarca con claridad, porque si el amor los unió, ¿cómo se deterioró? A veces por la infidelidad o por otros motivos, pero fundamentalmente es la dureza del corazón. Y también la escasez de inteligencia, o sea, de no saber resolver los problemas. Por lo tanto, inmadurez que se vive en este tiempo también. Por eso es en esta realidad donde la palabra también nos orienta a saber que los matrimonios necesitan ayuda para poder resolver los problemas con los que se enfrentan en este tiempo, ¿no? Y hoy la Iglesia presenta distintos movimientos a través de los cuales se puede hacer un discernimiento y saber si podemos seguir juntos o no podemos seguir juntos, ¿no? ¿Qué sé yo? Encuentro matrimonial, donde se puede vivir un fin de semana intenso para poder, que no es un retiro espiritual, sino un discernimiento profundo, a través del diálogo, la convivencia, cuáles son los puntos de conflicto en cada matrimonio y poder encontrar caminos de solución, porque lo único que no tiene solución es la muerte, pero lo demás tiene solución cuando superamos la dureza del corazón y la falta de entendimiento de la realidad cotidiana. Por eso necesitamos la bendición del Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Bueno, aquí estamos de nuevo con el doctor Alfredo López. Les recuerdo que, bueno, él recibió un pedido de amparo y ha provocado una detención en la puesta en práctica de la ley del aborto. Y bueno, esto ha tenido también respuestas del Estado que hasta lo han recusado y lo han, toda esta cuestión que explicó el doctor hace un ratito, juez federal del juzgado número 4 de Mar del Plata. Y ahora a mí me gustaría preguntarle sobre algo más personal y más, como más espiritual, se puede decir, ¿no es cierto? ¿Cómo vive usted su fe en la vida cotidiana y también como en su oficio de hacer justicia, ¿no?, en nuestra patria? Bueno, como dije al principio, también tendría que hacer alguna cronología. Sí, hágalo. Alguna cronología. Porque tiene una yo historia. vivo la fe, sí, o historia personal. Yo vivo la fe con sobriedad, pero con una naturalidad absoluta que me viene desde la infancia. Uh-huh. Es decir, mi fe es parte de mi naturaleza. No la puedo escindir. No puedo hablar de mí como persona y de mi fe por otro lado. Correcto. Es decir, soy un hombre de fe, uh-huh, podríamos decir. Por supuesto, por gracia de Dios, no por mérito propio. Correcto. Sí. He sido criado en una familia católica, he ido a un colegio católico, me he formado después de adolescente con maestros inigualables, como el profesor Jordán Bruno Yenta, uh-huh, el profesor Zaqueri, como usted sabe, asesinados por la guerrilla marxista en los años 70. Sí. Por el padre Membiel, por el padre Castellani, y en fin, distintos
Antonio Caponeto, Ricardo Curuchet, en fin, distintas personas que marcaron una profundización, diría yo, de mi fe respecto de este concepto ya hoy tan dejado de lado, pero que debemos restaurarlo, que es el reinado social de Cristo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es decir, ese concepto de Cristo Rey, Ujú. Cristo presente en todas las instituciones, en la economía, en la educación, en la política, en fin. Eso que parece hoy, digamos, tan alejado, yo creo que debemos volver a traerlo Ujú. porque todos los males que hoy vemos en el mundo, que no los vamos a relatar porque perderíamos Sí, 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 sí. una hora de programa, son productos de la ausencia de Dios o de vivir como si Dios no existiera, Ujú. o no tener incorporado a Dios en la propia naturaleza. Ujú. Usted me preguntaba mi trabajo. Yo no hago dentro de mi trabajo propaganda, simplemente me comporto como un católico tratando de obrar bien, Ujú. de trabajar bien, y creo que la mejor forma de difundir la verdad cristiana es con el ejemplo. Exacto. Más allá que cuando a uno le requieren, yo actúo de esa forma, cuando me requieren, explico, hablo y Sí, trato de da su testimonio, evangelizar, sí. y fundamentalmente con el testimonio. Ujú. Pero estamos en un mundo donde usted sabe hay un rechazo natural a lo sobrenatural. Sí, tal cual. Entonces, es necesario que surja esa inquietud por parte del interlocutor Ujú. y no forzar por parte de uno digamos, coaccionando o influyendo para que esa persona, porque ya se genera una especie de rechazo, de Sí, malestar sí, sí, o sí, sí, de sí. fastidio, por decir así. Ujú. Yo creo que el ejemplo y que a uno lo aprecien como persona es el primer paso. Sí, está bien. Ser una buena persona es el primer paso, porque estamos hablando de un mundo descristianizado, Sí. de un mundo laicista, de un mundo que rechaza a Dios. Claro, sí, sí, sí. Eh, Alfredo, usted le tengo que preguntar cosas simples. ¿Cómo se relaciona con Dios? ¿De qué manera usted entra en contacto con Dios? ¿Cómo lo hace? Bueno, como le digo, lo llevo en mi naturaleza. Eh, por supuesto que tengo mis momentos por la mañana, por la noche de oración, la misa dominical, frecuentar los sacramentos, la Ujú. confesión, en fin. Eh, pero trato de que no sea yo, sino sea Dios quien viva en mí. Está bueno, Es decir, sí. procurar que Ujú. lo que yo haga es lo que humanamente haría Cristo, por supuesto, con todas mis limitaciones, Ujú. mis defectos y mis miserias y mis pecados, ¿no es Sí, 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 cierto? sí. Pero también saber que esas caídas, esos pecados, esas miserias que uno tiene y arrastra, son, pienso, una lección también que nos va dando Dios para demostrarnos que no debemos ser soberbios Ujú. y que debemos saber que somos finitos y que podemos levantarnos Sí. de nuestros propios errores y miserias. Usted ha visto que en el mundo, en la vida cotidiana, nos encontramos con cantidad de personas que parece que han perdido la esperanza. Esto, ¿cómo lo vive usted? Porque hay muchas cosas que nos empujan a decir no, no vale la pena, pareciera que Dios no está. ¿Cómo vive usted esta cuestión de la esperanza y por qué sigue luchando? ¿Qué lo mueve? Que hoy en día, humanamente, es muy difícil tener esperanza.
eso es real, porque todo lo que se ve es desesperanzador. Pero como católicos, como decía José Antonio, creemos en el milagro y creemos en la presencia de Dios y también creemos en los planes de Dios, que nosotros no los conocemos. Por algo será que estaremos atravesando este desierto. Están los planes de Dios. También podemos ver este tiempo difícil como una oportunidad, como un desafío para nosotros los católicos, los hombres de fe, para sembrar y cosechar el bien, sabiendo que nosotros ponemos cada día. Y además, como dije también antes, creemos en la intervención de Dios, creemos en el milagro positivo, es de Dios. Alfredo, bueno, tenemos muy mala conexión, una pena. Yo le tengo que agradecer primero y antes que nada lo que usted ha hecho en su función de juez, ¿no? Mencionó al menos 100 abortos que se pudieron evitar, ¿no es cierto? Y tantos otros que por su acción han visto que esto puede tomar nuevo camino y se puede revertir, o por lo menos se puede seguir luchando, ¿no es cierto? Entonces, por las dos vidas, yo le agradezco, ¿no? Hemos trabajado durante años con una asociación civil que tenemos aquí en Luján, Cultivida, y esto nos ha llenado de esperanza también lo que usted ha hecho como juez federal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también agradecer su testimonio cristiano católico, que para muchos es necesario, ¿no? Al ver que, bueno, seguimos con esperanza, no tanto en las cosas del mundo, sino en nuestro buen Dios que ayuda y sostiene. Seguramente, y creo que en definitiva nuestra lucha es por Dios y por la patria. Dios lo bendiga a usted y a su familia y a su trabajo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Un abrazo grande. Lo mismo de mi parte, un abrazo. Gracias. Hemos estado entonces con el doctor Alfredo López, juez federal, que en su vivencia provida ha tratado de detener la matanza de niños en nuestra patria, como lo está haciendo bueno, todo este poder que está dentro de la cultura de la muerte, con leyes o sin leyes. Sabemos que matan, pero nosotros tenemos que seguir trabajando lo nuestro y seguiremos hasta que Dios nos dé vida, ¿no? Así que gracias al doctor y gracias a nuestro juez federal y también a cada uno de ustedes que con su granito de arena trabajan por las dos vidas. Dios los bendiga. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan... En estos días de septiembre, hacia finales de septiembre, más puntualmente el día 24 de septiembre, vamos a celebrar en la Iglesia Católica una fiesta mariana, una fiesta dedicada a la Santísima Virgen, en su advocación de Nuestra Señora de la Merced. Así se llama esta advocación mariana, la Virgen de las Mercedes, que además es patrona de nuestra arquidiócesis de Mercedes, Luján. Esta advocación de la Virgen es muy antigua, es del siglo XIII, allí nació, año 1218. La Virgen María inspira a un religioso español de Barcelona llamado San Pedro Nolasco. Lo inspira para que él funde una orden religiosa
con un carisma puntual, específico, que era la liberación de los cristianos que habían sido capturados, que estaban cautivos, sobre todo en África, por los musulmanes. ¿Qué tenían que hacer estos miembros de esta orden religiosa llamada la Orden de la Merced o los mercedarios? Así también se los conoce con este nombre. Tenían que liberar cautivos, liberar cristianos cautivos, presos de los musulmanes. Con lo cual iban a África y allí rescataban a cristianos cautivos. Lo hacían con dinero, pagaban y así los liberaban. O también incluso ellos mismos ofrecían su vida a cambio de la liberación de cristianos. Decían a los musulmanes que les proponían ese cambio, ¿no? Ese trueque. Bueno, se libera un cristiano y voy yo a la cárcel en lugar de un hermano cristiano. Cuánto amor realmente, ¿no? Exponer uno la propia vida, algunos morían incluso, algunos quedaban muy mal, muy afectados, producto del maltrato de estos musulmanes en la cárcel. Por ejemplo, está el caso de San Ramón Nonato, que era uno de los miembros de esta orden de la Virgen de la Merced y que rescató cristianos en África, primero con dinero y luego él expuso su vida para liberar a otros. Y bueno, fue muy, pero muy maltratado y de hecho después murió, ¿no? Producto también de ese maltrato por parte de los musulmanes. La Virgen de la Merced, en consecuencia, está muy ligada a la liberación, al rescate de los cristianos cautivos. Hoy existen otros cautiverios, hoy existen otros encierros, hoy existen otras cárceles, hoy existen otras esclavitudes que no son quizás físicas, como aquellas del siglo XIII, en la época de la fundación de esta orden de la Virgen de la Merced, pero que hoy día son quizás más espirituales. Porque ustedes saben que hay una cárcel física y una cárcel espiritual. Una esclavitud física cuando alguien te obliga a ser esclavo y una esclavitud espiritual cuando vos querés ser esclavo por tus decisiones, te vas esclavizando a algo o a alguien. Esclavitud física y esclavitud espiritual. Cárcel física y cárcel espiritual. Y la peor es, obviamente, la espiritual, porque es la que uno elige, porque es voluntaria. La otra no, la otra es impuesta. Y hay hoy día cárceles espirituales, esclavitudes espirituales, falta de libertad espiritual, y eso ocurre cuando pecamos. El pecado genera esclavitud en nosotros, sobre todo cuando es un pecado muy arraigado. Jesús dice en el Evangelio que el pecado esclaviza, ciertamente, y que en cambio Él, que es la verdad, nos hace libres. Los vicios, varios, una esclavitud espiritual que vemos hoy es, por ejemplo, la esclavitud que genera un vicio, como por ejemplo puede ser el vicio a la droga. La droga esclaviza. Otra esclavitud espiritual, otro cautiverio espiritual o falta de libertad puede ser, por ejemplo, el vicio al juego o el apego al juego. El apego que muchas personas tienen, el apego, realmente un apego, o una obsesión con la tecnología. ¿Cuántas personas son adictas realmente a la tecnología, a las redes sociales, al uso del celular?
Y eso luego genera afecciones de orden psíquico, psicológico, psiquiátrico y hasta físicas incluso, ¿no? Enfermedades de esa naturaleza. Porque son vicios, porque son apegos, porque son desórdenes en última instancia. Obsesiones varias que encontramos hoy, por ejemplo, otra obsesión u otra adicción es la adicción al sexo, que muchas personas padecen, la adicción o el apego a la pornografía, al consumo de la pornografía. Bueno, son nuevas esclavitudes, ¿no? Contra las cuales tenemos que luchar y pedir mucho a la Santísima Virgen, ella que se manifestó en España en el siglo XIII como la liberadora de los cautivos, o sea, de los presos, o sea, de aquellos que no tienen libertad. Bueno, pedirle a ella que nos dé la libertad, sobre todo la libertad espiritual, la voluntad libre, que es la más importante. Que ella abra las cárceles espirituales para que podamos realmente tener la libertad que Cristo nos trajo. Sabiendo que hace mucho daño el apego, el vicio, el pecado, estas adicciones que hemos nombrado y que, bueno, puede haber otras también, ¿no? Se complica más la cosa cuando el gobierno fomenta estas esclavitudes o estas adicciones directa o indirectamente. Por ejemplo, respecto de la adicción al sexo, vemos que el gobierno no hace mucho para combatir este desorden o esta adicción. Por ejemplo, cuando fomenta, sobre todo en los niños, en los adolescentes, fomenta la actividad sexual o los pensamientos sexuales, regalando misoprostol, la pastilla esta que, como ustedes saben, es un abortivo. Hay un mensaje en ese regalo, en esa oferta de pastillas abortivas de misoprostol. Hay un mensaje detrás. ¿Cuál es? Tengan sexo libremente, no se preocupen, y si hay un embarazo, no importa, nosotros nos encargamos de que no tengas al bebé. O sea, hay como un mensaje de fomentar la promiscuidad en última instancia. ¿Ven? Y eso es una adicción. Existe la adicción al sexo. Genera adicción. En vez de hablarnos del amor, de la fidelidad conyugal o de la virtud de la castidad, no, es todo lo contrario. O por ejemplo, esta pésima decisión que también se tomó hace poco tiempo de comprar penes de madera para enseñar a los niños, a los adolescentes en las escuelas, todo lo relacionado con este órgano sexual. Eso fomenta pensamientos, fomenta una actividad interna que desordena muchas veces a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad de fomentar este tipo de conductas sexuales, imaginaciones de esta naturaleza, pensamientos? ¿Qué necesidad? Dejemos, en todo caso, que sean los padres, ¿no es cierto?, quienes eduquen en este plano de la moral sexual a los propios hijos. Pero no el gobierno, y menos de esta manera, ¿no?, tan burda. Así que bueno, y además está el aborto legal, ¿no?, también. Así que bueno, pidamos a la Virgen de las Mercedes, liberadora de los cautivos, que nos libere, repito, de ese cautiverio espiritual, de esa cárcel espiritual, de esa falta de libertad espiritual que nosotros muchas veces nos generamos
nos fabricamos con nuestros apegos, con nuestras adicciones, con nuestras decisiones equivocadas. Que María, en su advocación de la merced, nos dé la libertad que ella prometió, que es, en definitiva, la libertad que nos trajo su Hijo Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Todo lo que pasa en el espíritu repercute en el cuerpo. Si una persona odia a otra, se traducirá en insultos, peleas, pudiendo llegar hasta matar. Lo mismo si una persona ama a otra, repercutirá ese amor espiritual en el mundo físico con muchas obras buenas. Y también lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma. Tal es así que si alguien se corta un dedo, se pone triste todo entero. O si uno recibe un perjuicio material sin merecerlo, desaparecerá de él la paz y le surgirá deseos de justicia, hasta de venganza. También si uno se dedica a la música, su espíritu tenderá a comprender o expresar todo desde la música. Lo mismo pasa con la gimnasia o cualquier otra cosa. Con esto podemos comprender entonces el alcance espiritual que puede tener la práctica física de cosas como el yoga. El yoga es un conjunto de técnicas de ascetismo que comprenden ejercicios físicos, gimnásticos, respiratorios, etc., más o menos naturales, complicadas posturas o prácticas de meditación. Todo esto mezclado con ideas filosófico-religiosas propias del hinduismo, con la pretensión de llegar a unirse a un supuesto ser universal. El yoga no se puede aprender en solitario, sino que se necesita de una iniciación, un maestro, un gurú. El reconocido gurú Jean-Roger Reviere, en su libro Yoga, dice: las técnicas del yoga consisten en suprimir los estados de conciencia, las vibraciones mentales y reemplazarlas por una intuición extrarracional. Para eso el aprendiz o yogi debe pasar por 8 etapas. Primero, frenar pasiones y emociones. Segundo, adquirir hábitos de purificación física. Tercero, las posturas, que emulan posiciones de los ídolos hindúes o supuestas divinidades de la naturaleza. Cuarto, ejercicios de respiración. Quinto, abstraerse de los sentidos. Sexto, la concentración de la mente sobre un punto. Séptimo, control de la voluntad alejándola de toda sensación y pensamiento. Octavo, aislamiento de la realidad y extinción de la personalidad individual en el ser universal. Suele decirse que estas etapas van acompañadas de poderes extraordinarios, como la telepatía. Sin embargo, no hay registros serios de nada parecido, y todos los gurúes de la historia han muerto de igual manera. El mismo Buda murió en el siglo IV a.C. Y estos estados alterados de conciencia quitan la propia defensa psíquica que naturalmente tenemos contra los espíritus malignos. Lo mismo sucede con otras prácticas semejantes como el Reiki. Como es evidente, es casi imposible separar los principios filosóficos del yoga de sus prácticas gimnásticas, ya que de entrada, para llegar a esas prácticas, se pide modificar el modo de pensar. Carlo Rizzo, docente en cátedra de enfermedades nerviosas y mentales de la Universidad de Roma, en su libro 100 problemas de conciencia, dice que para realizar la gimnasia que el yoga enseña en sus primeros pasos,
es necesario ser joven y estar exento de enfermedades cardiorrespiratorias o pleuropulmonares. De lo contrario, varios ejercicios resultan dañinos para el organismo. Y respecto de los últimos estadios yógicos, dice que, no obstante tales experimentos, en individuos jóvenes, inmaduros o con un sistema nervioso poco sólido, podrían favorecer la aparición de psicopatologías histéricas o psicasténicas. Y sin embargo, hay escuelas que enseñan yoga a los niños. Pero al confrontar la filosofía del yoga con el cristianismo, vemos grandes incompatibilidades, ya que el yoga es panteísta, mientras que el cristianismo dice que Dios no es creación. El yoga defiende la disolución de la persona, cuando el cristianismo defiende la individualidad hasta la santidad, pero en comunión con Cristo y los demás individuos. El yoga tilda a las cosas visibles como ilusorias, maya, y a la materia como mala, mientras que la filosofía del catolicismo es realista y ve en la creación la obra de Dios. Y ni hablar del alejamiento del amor al que induce el yoga. En fin, si uno busca las recomendaciones de la Iglesia referentes al cuidado físico, uno se encuentra con el aliento y el apoyo de la Iglesia a cuidar el propio cuerpo y con la recomendación de decenas de otras prácticas que son médicamente seguras, buenas y armoniosas con las palabras eternas de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se topa con una negativa ante el yoga, porque nuestra Santa Madre Iglesia se preocupa por la salud tanto física como espiritual de sus hijos. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Bueno, y hemos llegado al final. Le pedimos al Señor que nos acompañe, nos proteja siempre. Vamos a rezar por nuestras familias. Yo rezo todos los días por la familia
de todos ustedes. Lo pongo la intención de la misa y lo digo, ¿no? Vamos a rezar por nuestras familias y pedirle al Señor que nos conceda también muchísima esperanza en contextos sociales que están bastante complejos, ¿no? Que Él nos conceda su ánimo para poder seguir y seguir y seguir, no abandonar, no bajar los brazos. Dios esté en tu corazón y es lo que yo deseo. Por eso les voy a dar la bendición a ustedes y a sus familias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, nos encontramos en la próxima. Gracias por estar aquí. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.